Listo. Sí, de San Juan, capítulo 2. ¿Sí? Lo escribí en el chat. San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Es una cita bíblica que de hecho se va a comentar en el tema, por eso vamos a iniciar con ella. Que la Virgen María nos ayude a abrir nuestro entendimiento para que podamos. ¿Mande? San Juan 2, del 1 al 10. La boda de Caná. Sí. Bueno, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía. Ella dijo a los que estaban sirviendo, hagan todo lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua estas tinajas. Las llenaron hasta arriba y Jesús les dijo, ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua, y así que el encargado llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Buenas noches. Muy bien, pues con esta cita bíblica damos inicio a nuestra última sesión. Primeramente Dios, que Dios nos ayude, nos permita entender, sobre todo que a través de este conocimiento se fortalezca nuestra fe y en su momento, hermanos, si estamos en una pastoral, pues nuestro servicio. Desde ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Bien, qué dicho. Pues esta es la tercera ya la última, pues mucho gusto y qué gusto haber compartido con ustedes estas 3 clases de alguna manera. Pues bueno, ya es la última, repito, y hoy vamos a ver los dos últimos temitas que quedan pendientes, que es la Mariología de San Lucas y María en los escritos joánicos. ¿Sí? Ok. Estamos página 97. Tema 3, la Mariología de San Lucas. Entramos de lleno. El objetivo es conocer la figura de María que se nos descubre a través del Evangelio de San Lucas, ¿sí? Y ya hablando en la introducción, en los Evangelios de la infancia, el capítulo 1 y 2, tanto de Mateo y Lucas, Evangelios sinópticos, presentan características especiales que los diferencian de los restos de los capítulos, ¿sí? Estamos allí. Abundan en ellos lo misterioso, las inspiraciones carismáticas y sobre todo los cantos proféticos. Su contenido histórico es inevitable, garantizado por la confesión de Lucas en este sentido, el conocimiento de las costumbres de la época, los exactos nombres y lugares que allí nos presentan y la concordancia con la historia civil. Entonces, pues en este evangelio encontramos mucho contenido histórico que nos aporta. Son al mismo tiempo relatos sustancialmente históricos y lecciones de teología. ¿Por qué?
Las narraciones están seleccionadas, el recurso hace alusión al Antiguo Testamento y sobre todo porque se cree que las fuentes de Lucas son pues ni más ni menos los recuerdos de la Virgen María y también las aportaciones que pudieron dar los discípulos de Juan Bautista. Esa es la introducción, bueno, de este evangelio. Ya directamente vamos a María, signo de la presencia liberadora de Dios. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo en las otras temas, sesiones, taller? Cómo en cuestión en el Antiguo Testamento se dan diferentes citas bíblicas, sobre todo de los profetas, Génesis, que nuevamente se va a hacer mención, y que en algún momento, en ese tiempo tenían como una idea centrada a una persona, que la esposa de algún profeta, probablemente había ahí en ese momento que fue escrito, había una inspiración que el profeta tuvo, pero ya con el tiempo, y lo vamos a ver nuevamente ahorita con los escritos lucanos, joánicos, dicen, pero esto en algún momento se pudo haber tenido, repito, como modelo a una persona que el escritor sagrado lo pudo tomar como modelo, como ejemplo, ya llámese Eva y demás, pero ya con el tiempo dices, pero estas características solamente calzan o quedan ni mandadas a hacer en la Virgen María, ¿verdad? Solamente en ella queda pues como que la autenticidad. Entonces, siguiendo esa temática, cuando en el Antiguo Testamento, Miqueas, en algún momento, Sofonías, Joel, Zacarías, hablaban de la hija de Sión en el Antiguo Testamento, que ya hemos comentado un poquito también este título, pues en quién en su momento, ¿verdad? Nosotros ya sacamos la conclusión, acuérdense que desde la tradición, que estos títulos, por llamarlos de alguna manera, pues calzan muy bien en quién, en María. María como hija de Sión. Repito, en el Antiguo Testamento se daban estos títulos, se mencionaban, pero ya con el tiempo, ya sobre todo con la presencia ya de la Virgen María, el estudio, las exégesis, en ese momento se dice, pues, ¿a quién se referían? Pues no cabe duda que para la Virgen María. Por eso, en el paralelismo, hija de Sión con la Virgen María, estamos en página 98. Según algunos autores modernos, Lucas redacta la Anunciación en clara correspondencia con los oráculos de la hija de Sión, especialmente al utilizar la palabra Jairé, alégrate. Si no se puede afirmar esta intencionalidad, parece claro que Lucas explica la teología de la Anunciación con la falsilla, la plantilla de las promesas hechas a la hija de Sión que cumplen en María. Entonces, no podemos del todo asegurar la intencionalidad, pero repito, en su momento calza perfectamente en esto, ¿verdad? En la Virgen María. Entonces, otro aspecto, María, la hija de Sión, pues porque en su momento es santificada en plenitud. Hablando de la hija de Sión, era un lugar privilegiado de la presencia de Dios. Encarna las características atribuidas a la hija de Sión y es la primera creyente. Entonces, repito, en el Antiguo Testamento, sabemos que la palabra de Dios fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Y con el tiempo decimos, bueno, claro que en su momento, por ser inspirada por el mismo Dios, el Espíritu Santo, que Dios conoce todo, obviamente que calza, más que dirigida a una persona que en ese momento fue parte de la historia, pues era parte de una descripción que queda perfectamente con la Virgen María. Al igual que este título de la hija de Sión, otro título como María, Arca de la Alianza. ¿En qué sentido? La imagen veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento del arca, hay un sentido litúrgico y un sentido bélico. El sentido litúrgico es que el arca es signo visible de la presencia de Dios entre los suyos, ¿sí? Y en el sentido bélico guerrero, el arca es evocación del caudillaje de Yahvé sobre su pueblo. Aplicación a María de la imagen del arca, precisamente. Porque en la Anunciación
pues, ¿qué pasó? La nube que cubría, bueno, la anunciación, la sombra del Altísimo. ¿Va? Y aquí vamos a hacer un desglose. La nube que cubría la tienda de la reunión simboliza una presencia de Dios dinámica, ¿verdad? Dios baja y estática, Dios se queda. Y Dios aplica a María en la encarnación la teología de la nube consacratoria que cubrirá con su sombra. Entonces, bueno, aquí en relación al arca nos está haciendo esta comparación como en el arca, cuando estaba el arca, se hacía esta experiencia del pueblo de Dios. Dios bajaba, Dios se quedaba. Y cuando es la anunciación, por eso dice, Dios aplica a María en la encarnación la teología de la nube consacratoria, es decir, cuando fue la anunciación, Dios cubrió a la Virgen María, ¿verdad? La cubrió con su Espíritu Santo. Y en la visitación, la mujer victoriosa. Entonces, estos dos acontecimientos es para por qué entender que María entra dentro de esta descripción del Arca de la Alianza. Existen semejanzas entre el relato de la visitación y el de traslado del arca que encontramos en el Antiguo Testamento, segundo libro, Samuel y en Crónicas. La expresión madre de mi Señor hace suponer que Isabel comprende que María es la madre del Mesías. Hay razones para suponer que esta expresión tiene en la mente que Lucas, toda la densidad paulina, María es la madre de Dios, portadora de la salvación para todos los hombres. Bien, entonces encontramos aquí algunas explicaciones, repito, desde el Antiguo Testamento había estos títulos, la hija de Sión o Arca de la Alianza. Y ambas, ya desde esto explicado, pues son adjetivos que hasta cierto punto quedan súper bien en la Virgen María desde la explicación de San Pablo en su momento, ¿no? Perdón, San Lucas. Conclusión teológica. Aunque no todos los autores admiten esta intencionalidad, es verdadero, es decir, es creíble que Lucas teologice la narración desde la significación salvífica del Arca de la Alianza. María es el nuevo templo de Dios, porque Dios mora en ella y a través de sus palabras y de sus gestos opera su Hijo. María es la mujer victoriosa que asegura a su pueblo la victoria definitiva sobre el mal y anticipa la efusión del Espíritu acompañada de alegría. Entonces, aquí encontramos, se le da esa intencionalidad de parte de Lucas, en donde él realmente está tomando la conclusión teológica, dice aquí por eso, aunque no todos los autores admiten, es decir, de repente pues puede haber ahí la duda o más que nada el que no todos están de acuerdo con esto, pero en su momento se da más se acepta más el que realmente Lucas tenía esta intencionalidad de expresar que la Virgen María, hacer esta comparación, repito, con el Arca de la Alianza, que la Virgen María pues era el nuevo templo, ¿verdad? El templo de Dios, por todo lo que implicó llevar a Dios en sus entrañas. Otro aspecto es María llena de gracia, y lo tomamos porque, ¿qué significa Haris? Gracia. Y en la Biblia se pueden tener dos sentidos, como belleza exterior, como belleza interior. Obviamente, bueno, sin quitar que no dudamos la belleza de la Virgen María que pudo ser de forma exterior, pero Lucas seguramente se cree que tuvo el segundo sentido, su belleza moral interior, ya que totalmente la llena de gracia, pues la llevaba a ser una persona con todas las virtudes, ¿no? De ahí también, incluso la letanía que conocemos. Encierra todo el misterio de la inserción del hombre en Cristo que se hace semejante a Dios. ¿Por qué? Porque su belleza interior, su belleza moral, pues porque en ella estuvo Dios, ¿verdad? Porque en ella estaba el Espíritu Santo, la llena de gracia. Por eso la plenitud de la gracia, el verbo jarito, es un verbo de intensidad, la llena de gracia. El participio perfecto utilizado por Lucas para sustituir el nombre propio indica una estabilidad
ya conseguida. Por eso un carisma al servicio de la vocación. Lucas apunta a un carisma gratuitamente concedido a la Virgen en orden a la realización de su vocación. Pensar que con la expresión que Jaritomene se habla de la Inmaculada Concepción, pues sería demasiado desbordante. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué Lucas le da esta expresión o se expresa de esta manera a la Virgen María? Por la vocación, por la misión que implica, por lo que ella iba a hacer. Recordemos, hermanos, que la grandeza de la Virgen María siempre nos va a llevar a la grandeza de Dios. O sea, el por qué en cuestión de Mariología siempre le damos, o se le da sobre todo estos adjetivos. La Mariología acepta, por ejemplo, este término, la llena de gracia, que la hace una persona, una belleza moral interna. Por eso se utiliza la palabra jaritó, o sea, es decir, con intensidad la gracia que ella tuvo, por lo que ella, por quién es ella, que es la Madre de Dios, porque tuvo al mismo Dios en su seno. Entonces, su grandeza, vamos a llamarla de alguna manera, está en su relación con Dios, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí se escucha? Gracias. Vamos a continuar. Entonces, María, la pobre de Yahvé, estamos en el punto 3. Y miren, en el Antiguo Testamento, la palabra pobreza hasta cierto punto era entendida como castigo. Eres pobre, estás enfermo, algo malo hiciste. Entonces, la pobreza en el Antiguo Testamento tiene otro sentido, del cual vamos a verlo en el Nuevo Testamento y sobre todo en Lucas. En el Antiguo Testamento era, repito, un castigo, o los pobres eran por algo, ¿verdad? Eran marginados hasta cierto punto, hablando de esta expresión. Ya en el Nuevo Testamento, concretamente Lucas presenta una serie de figuras cuya espiritualidad entra de lleno en los pobres de Yahvé. Y hay unos personajes muy concretos que son Simeón, Ana y los pastores. En esta lista también va a entrar en su momento la Virgen María. Pero no se refiere, repito, a la concepción que se tiene en el Antiguo Testamento. Al contrario, va de la mano con las bienaventuranzas de Mateo, que se pueden considerar una breve exposición de la espiritualidad de los pobres. En el Evangelio de Lucas, los sencillos son quienes reconocen la llegada de la salvación, la llegada del Salvador. Entonces, bueno, hacer la diferencia del concepto del Antiguo Testamento, que pobreza es castigo, algo estarás pagando, por eso te está yendo así. Y ya en el Nuevo Testamento, partiendo también de las bienaventuranzas, dichosos los pobres, estamos viendo la descripción de personas no carentes de bienes materiales, sino personas sencillas que reconocen al Salvador. Y en Lucas encontramos que en esta lista de pobres, pues entra la Virgen María, la pobre, y lo encontramos en el Magnificat. Lucas sitúa a María entre los pobres de Yahvé, como lo pone la manifestación en el Magnificat. Y aquí ya nos están dando el análisis, ¿verdad? El análisis literario del Magnificat, estructura y fuente. El estudio de la estructura y las fuentes del Magnificat ponen de manifiesto que se tomó, incluso se puede haber tomado que la Virgen María sabía pues del Antiguo Testamento las oraciones, sobre todo de los salmos que brotaron de la piedad de los pobres. Su gran parecido con el cántico de Ana facilita la traducción de algunos términos conflictivos. Entonces, la Virgen María hasta cierto punto, en su momento inspirada y sobre todo llena del Espíritu Santo como buena judía, ¿verdad? Hacía una oración de alabanza, teniendo conocimientos de algún salmo, teniendo conocimientos de lo dicho, lo propio del Antiguo Testamento, pues se valió de ellos para hacer esta oración que nosotros conocemos como el Magnificat. Teología mariana del Magnificat. El tema del cumplimiento. En el Magnificat, María se coloca al final de toda una larga serie de piadosos que han esperado el cumplimiento de la palabra de Yahvé, de Dios, ¿verdad? Ella está consciente que todo el Antiguo Testamento, muchos esperaban tanto de Dios y en su momento ya fue. Por eso dice, han esperado el cumplimiento de la palabra de Yahvé. Y ella lo sabe que se está realizando.
María es la primera cristiana e imagen de la iglesia. ¿Con qué? Pues con su sí. Con el sí de la Anunciación acepta una vocación que es eminentemente cristiana. La comparación que introduce Lucas entre Israel y María nos invita a hacer de ella imagen y portavoz de la iglesia. Entonces, estamos viendo el contenido teológico de esta bella oración. La encarnación como liberación. En el Magnífica se interpreta el sentido de la encarnación en clave de la liberación como cumplimiento de una promesa, por lo que Lucas ve a María como la mujer victoriosa. Y la liberación de los pobres. Esta liberación adopta la forma de un cambio de situación. Esta inversión está en constancia tanto en el Antiguo Testamento como en el resto del Evangelio de Lucas. Bien, entonces, esta oración sitúa a la Virgen María en la lista de los pobres de Yahvé, explicado desde Lucas, ¿verdad? Tomando también un poquito la explicación de Mateo de las bienaventuranzas. Dichosa, no es una mujer, o en este caso, la Virgen María no es una mujer que por ser pobre, no nos referimos a una pobreza material como castigo, sino al contrario, una mujer sencilla que tiene puesta su esperanza en Dios y cree en la salvación. Y ya desde de ahí se desglosa, eso la hace ser esa mujer pobre, en este título de los pobres de Yahvé, pues la hace ser esta mujer del Magnífica, de esta oración, este cántico que hasta el día de hoy nosotros podemos rezar, sobre todo en las vísperas. Entonces, tiene su estructura esta oración tomada un poquito desde el Antiguo Testamento, por eso aquí dice cosidos, ¿verdad? Tomada con salmos, oraciones, es muy parecido al de Ana, la oración de Ana cuando ella, Dios le regala la maternidad después de algún tiempo de esterilidad. Entonces, la Virgen se vale de estas oraciones para completar, expresar lo que ella siente, su experiencia tan grande y el sentido teológico de este Magnífica es lo que hemos dicho, ¿no? El tema del cumplimiento, la primera cristiana imagen de la iglesia, la encarnación como liberación y pues la liberación de los pobres. Después ya María, la creyente. Tenemos a una mujer, a María creyente, como la alabanza de Israel, nuevamente comparación con Zacarías. No, aquí Zacarías, bueno, es otro cántico de la liturgia de las horas que nosotros rezamos en las laudes. En algún momento también, al igual que la Virgen María, Zacarías hace su expresión, ¿verdad? Hace su cántico. Y aquí en este libro, pues nos hacen comparación de ambos, ¿verdad? En comparación del cántico de uno y del otro. Y Lucas intenta establecer una comparación entre la aceptación de María, la experiencia de María y también la experiencia de de Zacarías. Entonces Lucas hace la comparación entre ambos cánticos. Zacarías, su cántico, y también el cántico de la Virgen, el Magnífica. Si se analiza el contenido de cada uno de los anuncios, el lugar y la persona a la que se dirige, hay que concluir que todo facilita el sí de Zacarías y dificulta el de María, aunque en la realidad histórica se invirtieran los términos. Ahí ustedes recordarán en la lectura, o sea, es decir, a la expresión, incluso Zacarías, ¿no? ¿En dónde está cuando expresa este cántico, la postura de Zacarías? ¿Qué hombre era ese hombre que hasta el momento tenía ese acceso al templo? ¿En dónde estaba él? Todo su contexto facilitaba a que él diera ese sí. En cambio, por eso aquí dice, Lucas se va, dice, Lucas analiza ambos cánticos y al meditar los contextos de ambos, tanto de Zacarías como de la Virgen María, en Zacarías todo su ambiente, todas las circunstancias propician un sí. Y en su momento, en las circunstancias de la Virgen María, su contexto, su realidad, su vida, lo que ella estaba viviendo en ese momento, era una dificultad que ella dijera que sí, es decir, sería como o decirlo de otra manera, en el caso de la Virgen María es más meritorio su sí, es más meritorio porque ella tenía muchas dificultades para aceptar por todo el contexto, ¿verdad? Por su edad,
por ser una mujer que estaba comprometida por las mismas leyes de judaicas. Entonces, Lucas sí hace esta comparación, aunque en la realidad histórica se invirtieron los términos, es decir, pareciera que a la Virgen María le costaría menos trabajo. Bueno, ya estamos hablando porque estamos hablando del creyente, ¿verdad? De lo que ella cree. Bienaventurada que creyó. Isabel, llena del Espíritu Santo, pronuncia la primera bienaventuranza del Nuevo Testamento, ¿verdad? Feliz, Macairos. Hace alusión a la dicha adquirida con el propio sacrificio. Y aquí pues un puntito dice, Jesús era un admirador de la fe de su madre, y ahí se pone la cita bíblica, es decir, partiendo de la expresión de Isabel, cuando dice Isabel llena del Espíritu Santo, pronuncia, ¿verdad? Bienaventurada, dichosa, dichosa tú, la Madre de Dios, le da este adjetivo, feliz, y hace alusión a la dicha que adquiere por el hecho de tener esta experiencia de amor con Dios. Hace alusión a la dicha adquirida con el propio sacrificio, porque no fue del todo así tan fácil, ¿verdad? Y por eso aquí se nos explica que en su momento eso lleva a que al mismo Jesús tiene admiración por la fe de la Virgen María, ¿verdad? Dichosa aquella, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Aquellas, ¿verdad? Que siguen la voluntad de Dios, que obedecen. Ya estamos en el apartadito de la fe de María. En la fe de María vemos varios aspectos, el fundamento de la fe de María, el contenido de la fe de María, la vivencia de la fe de María y María como modelo de la iglesia. Bien, ¿cómo vamos? ¿Seguimos? Sí, sigamos. Gracias. La fe de María, el fundamento de la fe de María, la confianza sin límites en el poder y en la fidelidad de Dios, que se traduce en disponibilidad y en fidelidad a su vocación. La Virgen María demostró una confianza ilimitada, ¿verdad?, en el poder de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque tuvo disposición y en su momento fidelidad a su vocación, fidelidad a su llamado. Entonces, ¿cómo traducimos o cómo el fundamento de la Virgen María se traduce, o sea, en acción? Lo que ella creía lo hizo vida, ¿verdad? Por la disposición y por su sí, que se sostuvo hasta el día de la pasión. El contenido de la fe de María, ¿qué contenía? A este respecto, los teólogos se colocan en tres posiciones: el maximalismo, en donde ponen muy alto, ¿verdad? En lo que ella creía. María poseyó desde el primer momento de la concepción de Jesús un conocimiento perfecto. Esta otra postura, el minimalista. María no supo nada de su maternidad divina hasta después de la resurrección, y está la intermedia. María conoció en la Anunciación de una manera confusa su maternidad divina, conocimiento que se fue afianzando a lo largo de toda su vida, ¿verdad? Que tiene más sentido, pues, la intermedia. La vivencia de la fe de María. Lucas nos muestra a María como creyente, consciente y racional de la palabra revelada, que transforma la inquietud y la sorpresa en mediación y oración. La fe de María es el campo de su realización personal. Y pues María, repito, vivía lo que ella creía. Por eso Lucas nos muestra una María que creía, pero que era consciente de lo que creía, con racional, de la palabra revelada, que transforma la inquietud y la sorpresa en mediación y oración. Y por lo tanto, la fe de María, pues la llevó a tener una realización personal. Y aquí nos muestran a María, modelo de la fe de la Iglesia. Siguiendo a los santos padres, el Concilio Vaticano II insiste en esta tipología de María. El cristiano, como a María, se le revela velada y progresivamente lo que ha de ser su propia vocación. Me quedo un poquito con eso. Sí, la iglesia, es decir, yo creo que todos, al igual
hablando un poquito como de las vocaciones, yo creo que al igual quiero como poner aquí mi contexto de vida religiosa o ustedes en su momento la vida matrimonial o si alguien está en la soltería, ha sido es progresivo, ¿no? En algún momento todos tuvimos como eso, ¿para qué nací, verdad? O sea, tal vez me llamaba la atención el matrimonio, o tal vez algunos de ustedes sintieron por ahí un llamado a la vida de sacerdocio religiosa, entonces fue un discernimiento. Por eso ella es como, nos la ponen como modelo, porque se le revela velada y progresivamente lo que ha de ser su propia vocación, fue paulatino, pero siguiendo lo que arriba nos decía la vivencia, el vivir abrazada de la palabra, una persona tranquila, sin inquietud, simplemente una mujer de oración y de meditación, pues iba siguiendo el ritmo de su vida, ¿verdad? El rumbo, y que Dios se dejaba sorprender por Dios o iba entendiendo las cosas conforme iban aconteciendo. Por eso queda como modelo para nosotros en la fe. El cristiano como a María se le revela velada y progresivamente lo que ha de ser su propia vocación. Entonces, aquí tenemos el punto 5, María colaboradora en la obra de Jesús, sobre todo por el fiat de María, en contraposición con todos los relatos de anuncios en la Sagrada Escritura, solo en el caso de María, Dios espera la respuesta del hombre, espera que la Virgen responda. En el plano actual de la salvación, la encarnación queda condicionada al sí de María. Para los santos padres, María es la nueva Eva, no junto a la cruz, sino en la anunciación. Entonces, ¿de qué manera fue colaboradora? Pues con su sí, ese sí. También unión de Jesús y de María en la visitación. La visitación puede ser considerada el comienzo de los tiempos mesiánicos. Es la manifestación jubilosa de la llegada del Señor liberador. Jesús santifica por medio de su madre. La presentación de Jesús en el templo. Estamos viendo los aportes, hasta cierto, por lo que más que aportes, no, lo que Dios hizo a través de. Bien sabemos que, bueno, si no hubiera sido ella, Dios hubiera buscado otro medio, o sea, eso no está en debate, pero al final, como se están dando las cosas, como se dieron, mejor dicho, pues Dios a través de todo lo que hizo o está haciendo, sigue haciendo por la humanidad o de forma personal. La presentación de Jesús en el templo. En la narración se utiliza el plural refiriéndose a Jesús y a María. La narración destaca más el aspecto oblacional que el purificatorio de la escena. En la profecía de Simeón, Lucas quiere dar a entender que la pasión del Hijo y la compasión de la Madre forman una cierta unidad. Entonces, repetimos, por esta idea central, Dios todo lo que hace a través de, insisto, en esta idea y sobre todo por todo lo que ahorita tenemos en la actualidad, ¿verdad? Por los temas tan de moda que yo creo que ustedes ya estudiaron y ya vieron algunos artículos o conferencias y demás, estamos muy conscientes del poder de Dios y pero obviamente no vamos a negar la participación o lo que sobre todo, la participación de alguna forma de la Virgen María y sobre todo lo que Dios hace a través de ella, ¿no? En esta colaboración hasta cierto punto, porque hay unidad entre el Hijo y la Madre. Y como conclusión, casi toda la mariología de Lucas se encuentra en su Evangelio de la infancia. La figura de María que se nos descubre a través de este Evangelio encierra las semillas que a lo largo de los siglos fructificarán en las afirmaciones sobre María que la Iglesia confiesa actualmente como verdades de fe. Entonces, los aportes que tomamos acerca de María, para la Mariología de Lucas, pues se centran principalmente, se encuentran cuando nos habla de la infancia de Jesús. Obviamente, el centro del Evangelio, pues es Jesucristo, pero nos da alguna aportación de la Virgen, de la figura de él. Por eso dice aquí, la figura de María que se nos descubre a través de este Evangelio encierra semillas que a lo largo de los siglos fructificarán en las afirmaciones sobre María que la Iglesia confiesa
actualmente cobra de fe. Por eso decíamos aquí cuando pensar que Lucas, cuando hablaba la expresión que Jaritomene, pensar que con la expresión que Jaritomene se hablaba de la Inmaculada Concepción, pues ya es como, o sea, que Lucas tuviera presente esto, pues obviamente no. Por eso aquí se nos presenta como conclusión que las aportaciones que él nos da a través de su evangelio son semillitas. O sea, de ahí se han sacado las conclusiones, incluso para los dogmas y los conocimientos y aportes que tenemos de la Virgen María para nuestra iglesia, para el estudio de la Mariología. Muy bien. ¿Cómo estamos con esto de Mariología en Lucas, antes de empezar con Juan, los escritos joánicos? Bien, seguimos. Bien, sigamos. Yo no sé, ¿Sí? estoy bien. Muy bien. Para que se vayan a hacer tarea. Yo quería, hola, Hola, buenas hermanita. noches. Buenas noches. Marvin. Sí, Melvin, Melvin. sí hay cosillas que a uno, bueno, tal vez por pasar tan rápido, no, digamos, es que un tema muy grande, por decirlo así, pero yo tenía una pregunta, hay algo que digamos, Lucas casi habló solo, digamos, de la infancia de Jesús, casi que es el primer evangelio, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, ¿cuál es la pregunta, perdón? Ajá. Digamos que Lucas habló más que todo de la infancia de Jesús. Uh-huh. Pero digamos, la pregunta mía es, y de todos los evangelistas, el que habló primero de eso fue Lucas, ¿verdad? Es que aquí estamos hablando que Lucas, porque tuvo los recuerdos directos de la Virgen María, uh-huh, el aporte que ella le dio directamente, y los discípulos, los seguidores de Juan, que estuvieron también muy cerca de ese contexto histórico. Ah, ok, No son tan está bien. atractivos, tan cercanos. Uh-huh. Donde Sí, eso estábamos era. viendo las fuentes, uh-huh, tenemos pues ni más ni menos, pues que fue la Virgen que le dijo a Lucas. Uh-huh. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias. Entonces, seguimos. María, en los escritos joánicos, página 137. Cuando nos referimos a escritos joánicos, no solamente es al Evangelio, ¿verdad? Sino también al Apocalipsis, escrito por San Juan. El Evangelio de San Juan, Juan es el evangelista teólogo que busca el significado que la fe descubre en la historia, por lo que sus narraciones encierran un profundo sentido histórico. El simbolismo joánico es la dimensión teológica profunda dada a los sucesos reales. Se puede afirmar que los dos relatos de San Juan en los que aparece María son considerados por el autor mutuamente complementarios. Muy bien. Entonces, los dos evangelios, las dos citas bíblicas en la cual Juan hace alusión, hace referencia, se refiere a la Virgen María, pues nos dan aportación, sobre todo aquí se nos explica desde el evangelio, la parte teológica. Y empezamos con las bodas de Cana, con la cita bíblica con la cual iniciamos como oración. La exégesis moderna está consciente, dice aquí, consciente de nuestras consonancias y disonancias de otros comentaristas, ¿sí? Bueno, con conciencia de ello, hablándonos de esta cita bíblica que ya escuchamos, pues hay, primero, las indicaciones cronológicas parecen bastante intencionadas, o sea, lo hizo con un fin, había una intención de parte de San Juan cuando daba sobre todo tiempos, espacios. Y ya aquí va desglosándose en expresiones y vamos a decir la lista de las expresiones. Una de ellas, no tienen vino, que es lo que la Virgen María le menciona a Jesús. La respuesta de Jesús, ¿verdad? Mujer,
qué sentido, qué significado se le da. Este, otra que a mí y a ti, hablando de este pasaje bíblico, y todavía no ha llegado mi hora. Entonces, detrás de esto, qué explicación, qué sentido tiene? Entonces, hay dos posturas, ¿verdad? Primero, se cree que la Virgen, en un principio hay como una idea, se manejó una idea, quienes pudieron haber dicho o dijeron que la Virgen se refería a una ayuda material cuando se da cuenta y le pide a Jesús la ayuda para el bien, pero no, ya cuando se ve todo un contexto, dice, no creo que la Virgen María se refiriera a la parte material. Ya la segunda parte sería, o la explicación más certera, que pide, la Virgen María pide a Jesús que haga algo, o sea, es decir, tú puedes, por eso aquí la expresión poder, ¿verdad? O sea, tú puedes hacer esto. Entonces, más que en algo material, sí está pidiendo, probablemente ante este estudio exegético, reconociendo un poquito, o mejor dicho, reconociendo quién es, le pide ayuda ante su poder, o sea, es decir, tú puedes ayudar, tú puedes hacer algo aquí. No es que la Virgen María tuviera todo este contexto que él iba a hacer lo que Dios, bueno, lo que hizo en su momento, no solamente ella, tú puedes, o sea, tú lo puedes, ¿no? Ante la expresión de mujer, la palabra mujer, cuando Jesucristo le dice mujer, ¿va? Aquí de antemano nos dicen que entre los judíos, la palabra mujer, inusual entre los judíos para dirigirse a su madre. Se cree, ¿verdad? Creemos que esta palabra que aparece en el relato, que también va a aparecer en el relato de la cruz, se cree que se utiliza con esa intención para hacer como la conexión con el otro pasaje bíblico, para hacer esta conexión de las dos escenas. O en su momento dice, y sitúa a Jesús en un plano que no es puramente familiar, ¿no? Sino tiene ahí otra intención. Eso es una interpretación. Una segunda interpretación sitúa la palabra mujer en el lenguaje coloquial en referencia a la mera condición femenina de María, pues es mujer. Y una tercera interpretación, pues es simbólica. Se entiende en el sentido esposa, con un valor simbólico. María es la comunidad esposa de la alianza antigua que se ha mantenido fiel a Dios. Bueno, ahí están las interpretaciones. En esta expresión que a mí y a ti, algunos han visto en estas palabras la manifestación de la oposición entre Jesús y María, interpretaciones no compatibles con el contexto, es decir, no se le da cabida de eso, ¿verdad? La segunda, pensamos que con ellas invita a María a comprender su papel en la vida pública, a mí, a ti. La frase todavía no ha llegado mi hora, aquí se nos expresa como a referirse a mi hora, o qué sentido tiene esta expresión, ¿mi hora de qué? Es una expresión utilizada por Juan para indicar la pasión y resurrección en la que se manifiesta la gloria de Jesús. Ante esta expresión, mi hora, se cree, ¿verdad? Será esta interpretación. Para Juan indicar la pasión y resurrección en la que se manifiesta la gloria de Jesús. Con ella da a entender a su madre que ella ha de permanecer en la penumbra hasta el momento de la glorificación en el dolor. Es decir, aún no ha llegado el momento, ¿verdad? Para que sea esa total revelación. También tú has guardado el vino de calidad hasta ahora. Esta expresión debe entenderse en la misma línea interpretativa. El vino nuevo anuncia el fin de la boda presente y la ratificación de la nueva alianza en la sangre de Jesús. Bueno, hay otros temas de este capítulo, gloria, signo, fe, también confirman la interpretación anterior. Juan, que ha comprendido en cada detalle el todo de la vida de Cristo, reúne en la escena de Caná todos los temas centrales. Entonces aquí es un poquito en cuestión de forma general, antes de entrar a Cristología y Mariología de esta cita bíblica. ¿Vamos bien? Sí, miren, yo nada más quiero aportar porque sí, ya he escuchado
varias veces de ustedes que me dicen que voy un poquito rápido. Sí quiero como un poquito, ¿verdad? Estar en este contexto. Estos estudios son, vamos a decir, no sé cómo se digan aquí, pero como abiertos, o sea, ustedes tienen el material y voy rápido, pero vean la hora, o sea, son 7:49 y todavía me falta, ¿sí? También como siguiendo una dinámica, ustedes, al igual que yo, ¿verdad? No pudiéramos como aguantar hora y media, 2 horas, 3 horas, que en su momento sí se... Y como no es un estudio, no sé si se llega así, escolarizado, que yo les diera clases todos los días, eso a mí me daría, como para tratar cada punto, ¿verdad? 1 hora. Entonces, o sea, por eso yo les pregunto, ¿vamos bien y demás? Porque yo no quisiera, ¿verdad? Que por lo rápido que tal vez tengo que ir, ustedes se queden sin el conocimiento y demás, porque sí pregunté en Incotep cómo es, ¿verdad? O sea, no es escolarizado desafortunadamente, no es que yo les dé clases una vez a la semana y que dijéramos, no, pues imagínense una vez a la semana, 3 meses, pues cuántas horas tendríamos, ¿verdad? Unas 24 tal vez en estos 3 meses. Y eso, entonces no tendría que ir tan rápido, me tendría que dedicar. Pero sí, sí, o sea, de mi parte yo trato como de abarcar algo general, pero igual, o sea, ustedes tienen el material, entonces a lo van leyendo, y entonces, porque sí dije, a ver, Inco, ¿me puedes explicar tal vez cómo está esta situación? Y ya me dice, no, no, o sea, cuando me pidieron que diera los temas, me dieron la asesoría, entonces repito, muchas veces uno tal vez quisiera puntualizar más en algunos aspectos, pero ni a mí, a los tutores nos da la voz, nos da todo el tiempo, y ustedes también en el sentido de tener la atención, el enfoque, ¿sí? Pero igual, o sea, queda abierta o atenta si en algún momento tienen alguna duda, y sobre todo para su examen en estos días, ahí quedo al servicio, ¿sí? Entonces, bueno, voy a continuar y cualquier cosa, aquí estamos. De El acuerdo. significado, ¿sí? No, que de acuerdo. Muchas Muy bien, gracias. con gusto. Significado cristológico en el sentido de la cita bíblica que es la boda de Caná. Caná marca en su contexto el momento cumbre de la automanifestación de Jesús. Estamos hablando del sentido cristiano, cristológico de esta cita bíblica, que muchas veces es tomada solamente por el sentido mariológico, pero no, el centro es Cristo. Caná marca en su contexto el momento cumbre de la manifestación de Jesús, de la automanifestación. ¿Quién puede hacer milagros? Pues solamente Dios. En una sección del Evangelio que trata del cambio de la economía antigua a la nueva, el agua, símbolo de la ley, se cambia por el vino, símbolo de la nueva alianza. En el banquete de las bodas, símbolo de los tiempos nuevos, Cristo es el esposo del banquete de las bodas escatológicas. Entonces, bueno, ya se expresó, se explicó ciertas palabras, ciertas frases, los sentidos, pero el primer significado general de la cita bíblica pues es cristológico y significado mariológico. María destaca fuertemente desde el primer momento, ciertamente. Según la Lumen Gentium, María está reveladoramente presente. En el plano simbólico, Caná da origen a la iglesia, en cuyo nacimiento María interviene eficazmente, ejerciendo su maternidad espiritual en la caridad y en la fe. Desde la cruz, Jesús revelará al mundo la maternidad de María, que ya se manifiesta en las bodas de Caná. Entonces ahí tenemos en el sentido mariológico. Y ya otro pasaje bíblico que en otro momento también hemos leído y vamos a retomar, pues María junto a la cruz. Prescindimos de la polémica sobre la historicidad del relato para buscar su sentido teológico. Bueno, lo hemos comentado, ¿verdad? Esta cita bíblica es una de las que ayuda en su momento al dogma, al hablar de la virginidad de María, lo hemos dicho, ya que dice aquí, entre los padres es frecuente y el uso de este texto para probar la virginidad de María ante la interpretación de madre, y tienes a tu hijo, hijo, y tienes a tu madre, que le está diciendo al evangelista, a San Juan, el apóstol, partiendo de la tradición judía, ¿verdad? Que si la Virgen María hubiese tenido otros hijos,
como en su momento los hermanos de Jesús, que se le quiere dar ese sentido de hijos de sangre, que ella realmente tuvo más hijos, allí estarían y San Juan Jesucristo no hubiese tenido que darle a San Juan, a su madre, ¿verdad? Por eso la interpretación que ve en este hecho un mero acto de piedad filial no agota el sentido de la narración, olvidando la significación que Juan concede en su evangelio al discípulo amado. Entonces, en este pasaje encontramos un aporte muy fuerte para defender el dogma que mencioné y también esa piedad filial, ¿verdad? De Jesús hacia su madre. Y también hablamos de la maternidad espiritual de María, evocación veterotestamentaria, ¿verdad? Antigua. La referencia en el contexto inmediato al cumplimiento de la escritura, esta cita bíblica la hemos mencionado varias veces, Génesis 3:15, ¿verdad? La mujer aplastará la cabeza. María es la mujer al lado de Cristo en el momento cumbre de la redención. La pasión es el cuarto evangelio. La pasión es en el cuarto evangelio un parto doloroso del que nace la nueva familia de los hijos de Dios. Jesús revela la maternidad de su madre al discípulo prototipo de los que siguen a Jesús y la afiliación de este respecto de aquello. Entonces, aquí, pues bueno, valiéndonos de estos aspectos, se nos muestra su maternidad espiritual, basándonos en María junto a la cruz. Conexión en el milagro de las bodas de Caná. ¿Se acuerdan que habíamos dicho la palabra mujer, que probablemente se dijo con esa intención? Al repetirla nuevamente aquí, hace esa inclusión de ambas citas bíblicas. En Caná, María enciende con su fe la fe de los discípulos, provocando el milagro. Al pie de la cruz toma bajo su custodia a la comunidad creyente representada en el discípulo amado. Entonces aquí hacen la conexión. Y como estamos en los escritos joánicos, Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, este libro también escrito por San Juan. El contexto remoto, bueno, en el Apocalipsis, surgió en un periodo de persecución, de violencia, persecución violenta, y tiene como finalidad afianzar la moral de los cristianos, es decir, la postura de los cristianos, qué van a hacer ante lo que estaban viviendo, esa persecución violenta. A ellos les tiene que ayudar a quienes son, ¿verdad? Por eso en su momento, bueno, es que me vienen otras citas bíblicas, ¿no? Que tenemos que permanecer o fríos o calientes, ¿verdad? No podemos estar a medias, o sea, todo, hay un contexto para este libro, y precisamente que nos mantuviéramos en una postura. En este contexto se entienden mejor los elementos simbólicos de nuestro pasaje. Entonces, teniendo presente que en ese momento estaba viviendo la persecución, se tenían que mantener fiel ante una postura cristiana, obviamente. Fuentes del capítulo 12. Es posible que Juan utilizase un mito que se extendía desde la India hasta Roma, aunque existen diferencias entre dicho mito y el pasaje de la mujer vestida de sol. Entonces hay probabilidad. Pero las fuentes inmediatas se encuentran en el Antiguo Testamento y sobre todo en la apocalíptica judía, es decir, en el género judaico de apocalíptico. Interpretación primaria eclesiológica de la iglesia, ¿verdad? No es fácil llegar a una coincidencia de opiniones en la interpretación. Intento de identificación de los personajes. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Un intento. ¿Qué significa? Estamos en Apocalipsis 12. El dragón es una personificación del mal. La serpiente genesiaica. Desde el Génesis, ¿no? Al demonio se le representa con la serpiente. El diablo. El hijo de la mujer es el Mesías, Cristo. La mujer parturienta. Tiene las mismas características de la Sión ideal anunciada por los profetas. La referencia a la iglesia parece no menos clara y es ampliamente aceptada por los exégetas de todos los tiempos. Entonces ahí está una interpretación
Ahora, ante la interpretación mariológica, afirmar la referencia a la iglesia y a la acción ideal no es excluir de raíz la interpretación mariológica. La presencia de María viene revelada por el nacimiento. Es comúnmente admitida que Apocalipsis 12 evoca la figura de la mujer del Génesis. La figura de María, la nueva Eva, es la mujer real que nos trae la victoria. María es la figura central, es la que se transparenta la acción ideal de los profetas y la iglesia nacida del costado de Cristo. La yuxtaposición de estas tres figuras coincide en la manera de expresarse de los profetas. Sí, miren, el hecho de que en algún momento, bueno, una interpretación, ¿verdad? También dices, bueno, esto calza para la iglesia, o sea, es decir, toda esta expresión, la mujer parturienta y demás, es probable, ¿verdad?, que tiene referencia a la iglesia, pero no descarta que también esta interpretación puede ser, de hecho, cuando son algunas fiestas marianas, pues es una cita bíblica que se proclama, es decir, porque la iglesia también le ha dado ese sentido para la Virgen María. Por lo tanto, la conclusión es el lenguaje simbólico que les es propio. Los escritos, en el lenguaje simbólico que les es propio, los escritos de Juan nos descubren el puesto de María en el plano salvífico, especialmente su presencia al lado de Cristo, en el momento cumbre de la glorificación, en el dolor y la realidad de su maternidad espiritual, en la fe y en la caridad. Muy bien, entonces, con la aportación que nos da Juan, nos pone, nos muestra el lugar de María en el plano salvífico, especialmente pues al lado de Cristo, ¿verdad? Especialmente su presencia al lado de Cristo en ese momento del dolor, en el momento más fuerte que fue la pasión y la realidad de su maternidad espiritual en la fe y en la caridad. Entonces, en ambos evangelios, ¿verdad? Tenemos la postura de Juan o cómo nos la presentó y en Lucas. Recordemos que en Lucas, a mí me gustó mucho la aportación que nos da cuando se dice que Lucas nos dio semillitas. O sea, acuérdense que hablar de la Virgen María no es que encontremos la palabra textual, literal, ¿verdad? Que eso pues nos ayudaría muchas cosas, pero en su momento al dar las aportaciones en forma de semillita, hablando de Lucas, ha dado que el magisterio, la tradición, pues de interpretaciones, ¿verdad? Y en su momento nos entregue los dogmas. Y ya concretamente aquí, en la postura que nos da, la postura que tomó Juan, tanto en el Evangelio con las dos citas bíblicas y acá con el Apocalipsis, pues nos hace ver el lugar que ocupa la Virgen María, que obviamente es estar al lado de Cristo, ¿verdad? Nunca buscando el protagonismo. Pues así concluimos, Dios mediante, llegamos al final de esta tercera tutoría. De verdad deseando con todo mi corazón que estas tutorías, sobre todo el estudio que ustedes van teniendo en casa, al ir contestando el examen y al dar lectura a todo este libro que es muy vasto y muy enriquecedor, de manera muy particular, ¿verdad? Deseo que esto nos fortalezca en la fe, y yo les comentaba desde siempre, ¿no? Yo considero que todos nosotros estamos en un apostolado, somos servidores, y que a su vez esto, el fortalecernos en la fe de la Virgen, hacia la Virgen María, pues nos lleva a dar un mejor servicio. Obviamente con esto también nos damos cuenta de muchas cosas, de cuánta formación nos hace falta, ¿verdad? En relación a la Virgen María. Y son de los temas para mí centrales, porque el no tener en esta formación, pues da cavidad, lo hemos hablado en otros momentos, ¿verdad? Nos da cavidad a tener ahí varias, pues cosas no tan correctas, ¿verdad? Tal vez no lleguemos a herejías, ni llegamos, sí, a ser herejes como tal, pero no estamos centraditos, ¿verdad? No estamos centraditos o no tenemos a la Virgen María como una auténtica modelo como debe de ser. Y a lo largo de estas tutorías y sobre todo, pues yo creo que ustedes con su lectura personal, pues han descubierto muchas cosas que en lo personal yo les decía, bueno, siempre digo a los alumnos, pues que nos ayude a llevarlo a la práctica. Ser devoto de la Virgen María es más que rezar el Santo Rosario, ¿verdad? Eso ya es un fruto.
pero es conocerla y tenerla en el lugar indicado para que no lleve incluso a que, de hecho, una parte de la que siempre se nos ataca como católicos es esa pues a cierto punto no correcta devoción a la Virgen María, ¿verdad? O sea, los católicos tienen a los ídolos, etcétera, ¿no? Es hasta cierto punto no tener estas formaciones, estos conocimientos, pues pueden, por eso a mí me marcó mucho de cuando vi el primer tema de Cristo María, que hasta incluso nosotros los llevamos a estar como en esa, ¿verdad? En esa confrontación en nuestra vida espiritual y a veces es en lo pastoral, sobre todo, que es donde más se puede reflejar, ¿verdad? Que a veces puede llegar más gente al rosario que a la misa, ¿verdad? O que hacemos cosas por el estilo. Entonces, bueno, que ojalá que esto, pues amplíe nuestro entendimiento, baje a nuestro corazón y se transforme en acciones muy concretas. Pues por mi parte, hermanitos, es todo. Quedo aquí atenta en este momento. Ustedes quieren, o en su momento en el chat, alguna pregunta y ya quedo atenta cuando ustedes tengan ya los exámenes, pues ahí tienen mi correo. ¿Sí? ¿Listo? ¿Es todo? Así quedamos. ¿O algo? No, yo lo que quiero aportar es que definitivamente nosotros nos falta mucho en la iglesia, digamos, la preparación sobre estos temas, digamos, en la cotidianidad de la iglesia, ¿verdad? En la vida como laico, si uno no busca eh, educarse en la fe, no puede llegar a estos niveles de aprendizaje, ¿verdad? Porque obviamente en las Santas Eucaristías, aunque hay sacerdotes que son muy hábiles, muy diestros, muy sabios en sus exposiciones, a veces con textos bíblicos, ¿verdad? Cuando se habla de María, pero no todos tenemos la misma oportunidad de encontrarnos en el camino con sacerdotes que tengan esa capacidad de transmitir doctrinalmente bien todo lo que aquí hemos ido conociendo en este libro, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a ver, estamos aprendiendo, no significa que somos expertos, ¿verdad? Porque conocer a Jesús, conocer a María, nos lleva, creo que toda la vida, todo un discernimiento de que también el Espíritu nos va revelando, ¿verdad? En el camino. Y aunque tal vez uno esté estudiando, no significa que en ese instante estés teniendo un entendimiento, vamos a ver, profundo de los significados que eso implica, ¿verdad? Por eso yo siento que esto es algo de la vida, ¿verdad? Es un gran paso para el proceso de aprendizaje de la vida en cuanto a los conocimientos de nuestra fe católica. Yo Sí. siento que es así, porque si es muy amplio el tema, lo he sentido, le voy a ser sincero, lo he sentido pesado en el sentido del tema, de la tarea o del examen, ¿verdad? Pero, como le explico, estamos aprendiendo, estamos dando los primeros pasos, creo yo, porque, digamos, la Mariología es muy amplia y como usted lo decía, perfectamente hay temas que se pueden tratar de 1 o 2 horas por semana, perfectamente podría hacerse, pero aquí estamos en lucha, tratando de aprender más y de salir adelante con el temario de este curso. Muchas gracias, hermanitos. Algo que, muchas gracias, y sí, yo estoy de acuerdo. De hecho, miren, ahorita, inclusive, pues gracias a Dios tenemos el material, o sea, es decir, ahorita, tal vez hasta nuestro enfoque es voy a contestar el examen, ¿no? Pero en otro momento vamos a tomar este mismo libro, estos mismos temas, y dices, ay, Dios mío, o sea, es más, o ahorita estoy en otro contexto y le puedo entender de otra manera, ¿no? De verdad, eso, uno no se sabe de memoria estos libros, o sea, tenemos que estar estudiando y que en su momento y sobre todo con todo un contexto histórico que estamos viviendo, dices, bueno, voy a ver esto desde lo que estamos viendo en la actualidad, o sea, lo que bien dijo hermano, no estamos acabados, o sea, nadie, yo creo que nadie diría, ya lo tengo, y sobre todo lo tengo en la práctica, ¿no? ¿Quién es más, quién es menos?
Yo comento esto porque realmente, de forma general, yo estoy hablando desde el plan pastoral, que gracias a Dios, o sea, soy misionera y me toca estar mucho en la acción pastoral, diferentes grupos que en su momento estamos, bueno, los grupos marianos, ¿no? O sea, es decir, dejamos como el conocimiento de la Virgen María para ciertos límites. Pasa lo mismo, obviamente viene cuando es Pentecostés, quienes quieren la renovación carismática, como si el Espíritu Santo fuera solamente para un grupo reducido, ¿no? A veces nosotros tendemos a eso, no abrirnos. Y el tema de la Virgen María, de Mariología, tiene que ser igual de un conocimiento general, va más allá, o sea, hablando sobre todo en la parte pastoral, que es donde uno ve, se da cuenta de de la situación como estamos, pero no igual, adelante, como bien es Mariología 1, está el 2, Ujú. y para adelante, ¿verdad? Para adelante, para Eh, seguir en este conocimiento, sobre todo de la fe en general. ¿Quién sabe si más adelante en el Mariología 2, como usted lo dice sobre los dogmas, este, yo en alguna ocasión de mi vida pastoral, cuando era joven, recibí catequesis de un sacerdote en pastoral juvenil, de un sacerdote que era muy carga, nos enseñaba mucho y nos hablaba, no sé si eso se mencionará en la parte de los dogmas, en la parte de la virginidad, donde también en el Antiguo Testamento se habla de, de una puerta simbólica en el sentido de que se abre, pero no pierde su significado de estar cerrada, y como haciendo una relación hacia la virginidad de María, ¿verdad? Pero yo me imagino que eso más adelante lo veremos Sí, cuando se habla del en el dogma. proceso de los dogmas. Sí, cuando se hablen de igual, o sea, igual yo les decía también a los, porque no sé cómo te voy a decir, porque a veces nos toca hablar de dos dogmas en una clase, entonces, pero igual el ejemplo que usted dijo, no es muy común que se utilice, pero también es, aquí lo que en cuestión de los dogmas, o muchas veces no nada más de los dogmas, sino en relación a la Virgen María, sí tenemos que hacer alusión de ciertos ejemplos, de ciertas circunstancias para que se entiendan, porque lo he mencionado, o sea, como no hay algo literario que diga, la Biblia dice, la Virgen María es virgen antes, durante y después, la Virgen María sí, asunta, etcétera, entonces sí se debe de tomar material, basado obviamente desde la Biblia, que nos dé a entender lo que se quiere, ¿verdad? Lo que la iglesia en su momento nos está aportando. Y pues por eso tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Estas correcciones que hasta cierto punto se nos dan, excepto en los dogmas, porque los dogmas ya es así, en relación a la Virgen María, para que nuestra fe hacia ella pues esté totalmente pulida y nunca sea un impedimento que relacionarnos con Cristo. Al contrario, la Virgen María siempre nos tiene que llevar a quién, a Ujú, Jesucristo. Eso sería ujú. como una conclusión, ¿verdad? La Virgen María nos, una devoción auténtica hasta cierto punto y un conocimiento, por sencillo que sea, siempre nos tiene que llevar a Jesucristo. O sea, en su momento, la grandeza de la Virgen María es gracias a Jesucristo, gracias a la Santísima Trinidad. Por ella misma no tiene ningún mérito. Entonces, eso es lo que siempre debe de tener el centro de nuestro conocimiento de la Virgen María. Pues muy bien, hermanos, pues les invito a que concluyamos este momento precisamente hablando con la Virgen María, rezando un Ave María, poniendo en su presencia pues nuestra fe y nuestro amor hacia ella. ¿Les parece? Decimos, Dios te salve María, Llena llena eres de eres de gracia, gracia, el Señor el es Señor es contigo. contigo. Bendita Bendita eres eres entre entre todas todas las las mujeres mujeres, y y bendito bendito es es el el fruto de fruto tu de tu vientre, vientre, Jesús. Jesús. Santa 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 María, 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 Madre Madre de de Madre de Dios, 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 ruega ruega por por ruega por nosotros nosotros los ruega nosotros por los nosotros pecadores, pecadores, los pecadores, ahora y pecadores, en la ahora hora y de en y la en la hora ahora y de en hora la de nuestra hora nuestra de nuestra muerte. 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 Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en Como el eras en en el un Como principio, era en el principio, principio, ahora y principio, ahora y ahora siempre, siempre, y por 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 los 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 siempre, siglos siglos de por de los siglos de los 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 siglos siglos. de siglos. los siglos. Amén. siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Pues buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas 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 noches, que Dios noches, les muchas acompañe. gracias. Hasta Igualmente, hasta luego. luego. Adiós.